muy buen fin de semana. Espero que ganen el carro y espero se diviertan en su fiesta que bien merecida la tienen del Día del Maestro. Habíamos quedado de que les íbamos a tener esta clase, pero bueno, por una u otra razón no pusieron. Pero bueno, la responsabilidad por parte de nosotros como maestros y que nos pide siempre nuestra universidad es que pues tengan ustedes el acceso a estas clases para que lo puedan tener después como retroalimentación. Me quedó el pendiente y me gustaría tomarla con ustedes, retomarlo con ustedes, que es hablar de de la educación especial a nivel constitucional. Y es que a nivel constitucional la educación especial no aparece como tal, pero sí se transforma el primer párrafo del artículo tercero mediante la reforma de 1993 para asentar que todo individuo tiene derecho a recibir la educación, lo que refuerza esa cultura a favor de los derechos humanos que estaba surgiendo ya desde la década de 1990. A nivel de reglamentación secundaria, sí hubo cambios significativos que quedaron plasmados en la Ley General de Educación que fue expedida el 13 de julio de 1993 y que se derivó de la reforma constitucional del artículo tercero realizada en el mismo año. La nueva ley establece la obligación del Estado de prestar servicios de educación especial y de formar maestros con el grado de licenciatura que se dedicaran a la prestación del servicio en dicho nivel, pero el cambio más significativo radicó en una nueva terminología y la adopción de la cultura de la integración. Se dejó hacer referencia a los alumnos con calificativos como anormales o atípicos y apareció la referencia genérica hacia la discapacidad y las necesidades educativas especiales. En el artículo 41 de la Ley General de 1993 se asentaba que la educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes sobresalientes. Y aquí se decía que procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias, no Memo, vas a tirarlo, a sus propias condiciones con equidad social. De esta manera, la educación especial ya no se concibe solamente como aquella que está destinada a alumnado con limitaciones, vaya, en los casos que fueran más severos. Aquí, ¿cuál era el objetivo final? Era la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y además productiva. Pero estos cambios originados a partir de la reforma de la década de 1990, entre los cuales figura la puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que fue en 1992, fue el parteaguas para que las escuelas regulares del país comenzaran a abrir sus espacios a una población que, como lo hemos platicado en videos anteriores, había sido relegada o constreñida a las escuelas de educación especial. Y aquí no se establecían distinciones entre los casos que ameritaban una intervención especializada y los que podían ser atendidos en las escuelas regulares mediante el seguimiento adecuado de los maestros del grupo. Esta misma ley estableció la necesidad de que en las escuelas se incluyera la orientación de padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integra al alumno con necesidades especiales de educación. La evolución de la educación especial no garantizó que en todos los casos los estudiantes alcanzaran un adecuado desarrollo por el solo hecho de estar en aulas regulares. Por el contrario, hubo situaciones en las que resultó contraproducente por atender una disposición normativa. Los maestros aceptaron estudiantes con discapacidades para integrarlos, pero pues obviamente no estaban preparados o no tenían disposición que favoreciera la verdadera cultura de inclusión que se necesitaba. Esta ley general de educación de 1993, sí, tuvo implicaciones importantes porque establecía como el concepto general de necesidades
educativas especiales, las cuales decía que debían atenderse principalmente en el aula regular. Hubo entonces una nueva manera de entender el trabajo de los maestros de educación especial para que se reorientara hacia una asesoría a los profesores de grupo, y aquí se establece el sistema de apoyo a través de las unidades de servicio de apoyo a la educación regular y las unidades de orientación al público, mientras que también se crearon los centros de atención múltiple y que siguieron atendiendo los casos más severos. Este ánimo reformador ocurrió durante este periodo neoliberal, pero cierto es que ocurrió porque estuvo fuertemente influenciado por los acuerdos y declaraciones que se establecieron organismos internacionales a los cuales México se suscribía y cuyos lineamientos quedaron a nivel de observancia que tiene una disposición constitucional. ¿Qué acontecimientos podemos encontrar aquí? La Conferencia Mundial de Educación para Todos, en 1990, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que este es de 2006, y otras más, pero trascendieron, y mejor dicho, dieron origen a normas a nivel nacional, como ya la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, o incluso la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y cuando venimos a ver, ya estamos arribando a la primera década del siglo XXI. El nuevo panorama de educación especial incluyó el diseño y operación de programas específicos encaminados a materializar las disposiciones emitidas en la década pasada. Por ejemplo, en 2002, el programa de integración educativa estableció como objetivo fortalecer los servicios de educación especial y el proceso de integración educativa para que los niños con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad, recibieran una atención educativa adecuada, mientras se dispuso de recursos económicos para el desarrollo de las acciones. Al año siguiente se da el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, que sustituye esta estrategia del 2002, pero se orienta bajo los mismos objetivos hasta el 2014. Hubo una reforma el 15 de mayo del 2019, y en esta reforma es la que por fin se plasma la educación especial de manera explícita en el texto del artículo 3. En el párrafo principal señala que corresponde al Estado la rectoría de la educación impartida por además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Y aquí es necesario resaltar que el término necesidades educativas especiales se diluye con el enfoque de la educación inclusiva, y en ese sentido habría que esperar a la aplicación gradual de esta norma para conocer la manera y enfoque que tendrán los servicios de apoyo como el CAN, como el USAID, solo por mencionar dos ejemplos. El término inclusivo lo define en la fracción segunda, donde establece un inciso especial en el que asienta que será inclusivo al tomar en cuenta diversas capacidades, circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad, se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Este inciso sintetiza los avances que, al menos en el ámbito de las conceptualizaciones, se ha alcanzado en décadas recientes. En tal sentido, la educación se orienta a que la diferencia se asuma como característica común de los seres humanos, obligando a los educadores a que la atención se centre en los ajustes que deben realizarse al plan de trabajos en un grupo que de entrada, lo saben ustedes maestros, está constituido por individuos diferentes que demandan una atención particularizada. La reforma del 2009, obviamente, tuvo que hacer que se expidiera una nueva Ley General de Educación el 30 de septiembre del mismo año, que puntualizó que las acciones a las que está obligado el sistema educativo para favorecer la cultura de inclusión, y aquí encontramos 8 artículos, no son una aportación directa de los actores políticos y educativos que participaron en la expedición de la nueva norma, sino que son productos, imagínense,
de un debate que sí empezó de 1993, pero culminó hasta el 2019. ¿Por qué? Porque, como hemos venido viendo, en dicho lapso hubo reformas y adiciones en diferentes artículos desde 1993. Es que tuvimos reformas 2002, 2011, 2012, 2016. Como resultado de la reforma constitucional del 2019, comienzan a configurarse estrategias que atienden las nuevas disposiciones expedidas a favor de la educación especial. A principios del 2020 comenzó la operación del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, que destina recursos a los estados para el fortalecimiento de los servicios de educación especial, que atiende a alumnados con discapacidad y aptitudes sobresalientes y que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica. A ver, maestros, no existe claridad sobre la manera en que se interpretarán los nuevos principios normativos, máxime si tomamos en cuenta que en los nuevos principios normativos y en los próximos años habrá de llevarse a cabo una reforma curricular a nivel de educación básica. Lo cierto es que la especificidad que adquiere la educación especial ocasiona que los nuevos programas se diversifiquen para atender a los diversos grupos que enfrentan necesidades especiales, de manera que desde finales de 2019 aparecieron programas para la atención a planteles federales de educación media superior con estudiantes con discapacidad, las becas Elisa Acuña, las becas de educación básica para el bienestar Benito Juárez, atención educativa a la población escolar migrante, atención a la diversidad de la educación indígena, entre otros. Maestros, enorme gusto haber podido ser su profesor para esta materia. Hasta entonces.